Hola vecinos y copropietarios, nuevamente nos encontramos aquí en nuestras redes sociales para tratar algunos temas relacionados con la copropiedad. Y el derecho laboral no está ajeno de la vida al interior de los condominios, los edificios y las copropiedades. Por eso, en esta oportunidad hemos invitado a un gran amigo, abogado de derecho laboral especialmente, pero Pablo ve muchos otros temas, que nos va a conversar acerca de las posibles implicancias que tenga la aplicación de la ley Karin en cada uno de los condominios. En aquellos chats en los que estoy, donde hay muchos administradores y gente relacionada con el mundo de la copropiedad, me he dado cuenta que existen algunas dudas, algunos temores, porque a veces la dinámica que se da al interior de los edificios no es precisamente muy respetuosa de algunos derechos de los trabajadores, ya sea entre ellos mismos o ya sea con los administradores o los miembros del comité de administración, que también no dejan de ser un elemento que se incorpora en este tridente de jefaturas al interior de los condominios. Sin hablar más, los dejo cordialmente invitados. Y Pablito, qué gusto saludarte. Hola Víctor, ¿qué tal? Un gusto estar contigo aquí. Sí, pues, un gusto. Generalmente nos vemos nosotros en audiencias y en juicios y en cosas, y entretenido también estar acá con un grupo de administradores, gente que trabaja en condominios, y esperamos que se sumen más, pero si no, nos irán viendo después en las redes sociales. A ver, esta modificación de la ley Karin, en realidad es una modificación que incide principalmente no solamente en el Código del Trabajo, no es lo primero que vamos a modificar. Esta ley, la 21.643, que se le llamó Karin, debido a un lamentable suceso respecto de una trabajadora de la salud que, en virtud de una situación de acoso laboral, termina suicidándose, una situación lamentable, muy triste. Y lo más triste de todo es que esto es una realidad que nosotros vemos. O sea, cuando la Organización Mundial de la Salud nos dice que los problemas de salud mental dentro de la empresa son una verdadera pandemia, o sea, estamos en una situación gravísima. Nuestro Código del Trabajo ha hecho una evolución en este tipo de situaciones. Llevan años tramitándose distintas leyes. La primera norma que se crea, la ley 20.005, en el año 2005, que tiene por finalidad tipificar y sancionar el acoso sexual. Eso es el primer hito que tenemos en esta evolución legislativa. En el año 2012 se crea la ley 20.607, cuya finalidad es sancionar las prácticas por acoso laboral. Es decir, ya llevamos la sanción y tipificación del acoso sexual, y conjuntamente con eso, un par de años después, ya tenemos el acoso laboral y su sanción. Y en este último tiempo, en el año 2023, el año pasado, ¿qué es lo que se ratifica? Por nuestro país se ratifica el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál es la finalidad de este convenio internacional? Que tiene eliminar toda forma de maltrato en el trabajo. Y esto finalmente nos trae a la ley actual, la ley Karin, la 21.643. ¿Qué es lo que se modifica con esta ley? En primer lugar, el artículo segundo. El artículo segundo, en referencia a lo que es el acoso sexual, el acoso laboral, y ¿qué es lo que se crea? Se incorpora una nueva figura, que es la violencia externa. Es decir, hechos de violencia respecto de los funcionarios, respecto de los trabajadores, y que son producidos por terceras personas. Y además se crean obligaciones para las empresas en materia de prevención, investigación y sanción de estas conductas. Además de eso, esta norma no solamente va a afectar a aquellas personas que se encuentran bajo un vínculo de subordinación y dependencia en virtud de un contrato de trabajo, sino también afecta al estatuto administrativo, la ley 18.834, así como también el estatuto administrativo para funcionarios municipales, la ley 18.883. En estos cuerpos normativos, cuando existe una tipificación de acoso sexual, es inmediatamente la destitución. Y respecto de un acoso laboral, también podría llegar a esta misma sanción, es decir, la sanción más gravosa que establece estos estatutos administrativos. Por lo tanto, esta modificación también llega a ese nivel.
cuando nosotros queremos entender las relaciones laborales, cómo deberían ser, siempre tenemos el marco normativo del artículo 2 del Código del Trabajo. Nos dicen que las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato de libertad de violencia. Y esta libertad de violencia debe ser compatible con la dignidad de la persona, con la perspectiva de género. Por lo que, de esta manera, esta modificación en el actual artículo 2 del Código del Trabajo, que empieza a estar vigente a partir, esta modificación de la ley Karen, comienzan ahora, el 1 de agosto del año 2024, es decir, no queda nada para que empiece a ser una ley vigente. La finalidad que tiene es promover igualdad y además erradicar la discriminación basados en dichos motivos. De hecho, cuando nosotros analizamos este artículo 2 del Código del Trabajo, nos da una serie de criterios sospechosos en referencia a la discriminación. Bueno, había una discusión si esos criterios sospechosos, por ejemplo, raza, orientación sexual, pertenencia política y varios más que señalan ahí, eran simplemente esos que aparecían ahí solamente o los podíamos extender a otros. Bueno, con la modificación del artículo 2 a través de la ley Karen, finalmente se modifica y señala que también puede ser otro tipo de discriminación. Por lo tanto, si nosotros queremos entender esta nueva ley Karen, debe ser bajo una orientación de conducta, en primer lugar, en que exista una perspectiva de género, que esta perspectiva de género sea incorporada y a la vez sea respetada la dignidad de la persona y que exista un trato libre de violencia y discriminación en los lugares de trabajo. Eso es lo importante. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser las conductas contrarias a tener un ambiente libre de violencia o de maltrato laboral? Van a ser las conductas de acoso sexual, acoso laboral y la violencia en el trabajo cuando es producida por personas externas. Por ejemplo, en el caso de ustedes que trabajan con condominios, que tienen trabajadores ahí 24 horas del día, el conserje, bueno, puede una visita al condominio, literalmente puede agredirlo, y aquí estamos en esta figura de la violencia en el trabajo externo. Eso también hoy en día se encuentra resguardado. Si nosotros nos vamos a lo que es el acoso laboral, antes de la modificación de la ley, cuando nosotros entendíamos el acoso laboral eran hechos reiterativos. Necesariamente para que pudiera existir un acoso laboral tenían que ser una serie de hechos sucesivos y reiterativos en el tiempo, una permanencia necesaria, que finalmente provoca un daño en el trabajador, un daño en la persona. Por lo tanto, en esa situación, actualmente, se cambia, se modifica. ¿Y cuál es la modificación? Ya no se necesita la reiteración. Basta con un hecho que va a ser considerado como acoso laboral. Ahora, esto, yo les soy súper sincero, esto es una muy mala modificación legal. Debido a que, ¿qué va a suceder? Va a haber una sobrecarga en los tribunales laborales. Y la gran mayoría, un hecho es imposible o es muy difícil de poder probar que sea una situación de acoso laboral. Va a ser muy complicado. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se va a saturar, en este caso los tribunales, por cualquier cosa, va a ser acoso laboral. De hecho, atenta contra la misma definición de acoso laboral, lo que han dicho los expertos, lo que han dicho los principalmente expertos desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico. Entonces va a existir esta saturación y finalmente van a llenar los tribunales por acoso laboral al primer intento. O sea, eso es lo que va a pasar. Esa es la realidad que nosotros vamos a tener en un tiempo más. Entonces los tribunales, como que ya en tribunales, los jueces ya comentan esto. O sea, tenemos una mala técnica legislativa y nos va a generar finalmente una serie de problemas. Y entre esos problemas, ese es uno de los principales que vamos a tener. Ahora,
Esta ley, como les dije recientemente, va a imponer una serie de obligaciones a los empleadores. ¿Cuáles van a ser las obligaciones que van a imponer? En primer lugar, van a tener que crear un nuevo protocolo. Y recientemente yo les decía que aquí hay un problema con la técnica legislativa, y aquí nuevamente hay un problema con la técnica legislativa, porque este protocolo, un protocolo de investigación referente al acoso laboral o al acoso sexual, tiene que indicarse quién va a ser la persona que lo va a recibir, tiene que crearse este protocolo, una vez creado, tiene que tener una serie de elementos a lo menos básicos, a lo menos mínimos, que necesariamente van a tener que realizar personas que tengan conocimiento de este tipo de cosas. De hecho, se puede nombrar un investigador y la ley señala que esta investigación la debe realizar alguien que tenga estudios sobre derechos humanos, sobre derechos fundamentales y más específicamente derechos fundamentales del trabajador. Por lo tanto, aquí no se distingue si esto es para Codelco o para el negocio de la esquina de la casa, el kiosco o la vulcanización. Por lo tanto, desde ese punto de vista hay una obligación, y lamentablemente esto tiene que quedar bien, porque si queda mal, usted hace la investigación, determina que el trabajador efectivamente realizó una situación de acoso laboral o de acoso sexual, usted lo puede despedir. Está dentro de las causales objetivas de término del contrato de trabajo. Pero si lo hizo mal, el tribunal finalmente lo va a terminar sancionando. Por lo tanto, necesariamente van a tener que recurrir a terceras personas para que puedan realizar este tipo de cosas. ¿Quién es la persona que tiene las competencias para hacerse cargo de la evaluación? Porque tal como dices tú, esto puede pasar en Codelco, donde trabajan, no sé, 3.000, pero en el edificio donde nuestra querida Marisol es administradora, por dar un ejemplo, y trabajan 4. Hay que distinguir dos cosas, creo yo. Uno es finalmente la forma de poder probar en el tribunal, y ahí se pueden ocupar todos los medios de prueba. Eso es lo primero. Ahora, respecto de cómo poder probar en esta investigación, bueno, yo me imagino que se podrá a través de testigos, correo electrónico, una serie de cosas, o sea, tratar de llevar los medios probatorios legales, trasladarlo a este procedimiento. Creo que es la mejor forma de hacerlo. De hecho, una de las mejores formas de poder hacer esto es que siempre exista bilateralidad. ¿A qué me refiero con esto? Que la persona que se le está investigando tenga todas las posibilidades de poder defenderse, presentar pruebas, que existan unos términos prudentes para que pueda rendir su prueba. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tenga derecho a defenderse. No, recordemos que el artículo 19, número 3 de la Constitución señalan que se reduce básicamente a lo que es el debido proceso. ¿A qué se refiere el debido proceso? En que cada persona tiene el derecho a poderse defender con todas las armas que le establece la ley. Entonces, perfectamente, ese trabajador podría incluso hasta comparecer con un abogado. ¿Por qué no podría hacerlo? O sea, perfectamente podría hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, es una situación muy compleja que está dando vuelta. De hecho, hace un par de días atrás, ayer o antes de ayer, se había enviado a Contraloría para que se tomara razón respecto del reglamento y fue retirado. Pero hoy día se repuso. Hoy día se repuso. Sí, ya, o sea, se arreglaron ya, perfecto. Eso es súper importante, lo que muchos estamos esperando que salga eso también. Ya la Dirección del Trabajo sacó su dictamen, que en el fondo vuelve a reiterar lo mismo, no es nada del otro mundo. Y continuando con esto, las modificaciones que nosotros encontramos, recordemos que el empleador siempre tiene un deber de seguridad. Artículo 184. Eso nosotros lo encontramos exactamente. Y además, si nosotros analizamos el artículo 184, dice el empleador deberá, o sea, le impone una obligación, el deberá. Aquí vamos a tener una complicación, entonces siempre lo mejor es poderse asesorar al momento de hacer este protocolo sobre prevención, investigación y sanción del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Recordemos que no solamente
investigar, sino también este protocolo tiene que tener prevención, tiene que tener formas y maneras en donde se pueden prevenir esto. Yo siempre he creído que la mejor manera de prevenir las situaciones de acoso laboral, de acoso sexual y ahora de violencia en el trabajo es difundiendo esto mismo. Por lo tanto, este protocolo que está obligado ya sea para las empresas que deben tener reglamento interno, así como también para las que no están obligadas a tener reglamento interno, de esta manera estoy diciendo de manera distinta, que están todas obligadas, y este protocolo al momento debe estar presente de ahora en adelante en todos los contratos de contrato de trabajo que se realicen a partir del 1 de agosto de este año. Entiendo yo que este protocolo debe estar presente para ese trabajador, ya debe existir. Por lo tanto, va a firmar su contrato de trabajo y va a tener que recibir el protocolo, va a tener que recibir, en este caso, el reglamento interno, si es que existe o no existe. Ahora, este protocolo, ¿qué es lo que debe contener? ¿Cuál es el contenido? En primer lugar, identificar los riesgos y las evaluaciones de los riesgos psicosociales asociados al acoso sexual, al acoso laboral y la violencia en el trabajo. Y todo esto anteriormente que yo les nombré debe ser aplicado con perspectiva de género. En segundo lugar, debe tener medidas de prevención y control de los riesgos. Debe tener medidas de información y capacitación. Debe tener medidas de prevención y protección. Debe tener derechos y responsabilidades de las personas, de las trabajadoras y de las empresas. Aquí hacer un pequeño paréntesis, el acoso laboral o el acoso sexual no solamente es ascendente, o sea, es decir, no solamente va desde el empleador hacia los trabajadores, sino también se da en un marco de igualdad entre los propios compañeros de trabajo. Y también medidas de resguardo. Estas medidas de resguardo tiene que... resguardo, ¿a qué nos referimos con resguardo? La privacidad del trabajador. Debido a que aquí va a tener que ser muy cauteloso, va a tener que tener mucho cuidado la persona al momento de fijar esto, porque la privacidad va a ser fundamental y si no existe esta privacidad, la vulneración a la honra va a ser súper simple. Entonces, nos va a generar además una persona que denunció una situación por acoso laboral o por acoso sexual o por violencia de terceros, que en medio de la investigación además se le puede vulnerar, en este caso, otro derecho fundamental que se encuentra consagrado en el procedimiento de tutela laboral del 485 y siguiente del Código del Trabajo, el cual es la vulneración a la honra. O sea, es decir, en este proceso además se le puede volver a vulnerar el derecho al trabajador. Por lo tanto, el cuidado que hay que tener acá es, pero extremo. En este procedimiento de investigación y de sanción hay principios que van a regir, los cuales son los de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y la perspectiva de género. ¿Cómo se va a iniciar este procedimiento? Este procedimiento se va a iniciar ya sea por denuncia. Esta denuncia puede ser de manera escrita, puede ser de manera verbal, se puede realizar ya sea en la empresa o en la inspección del trabajo. Yo elijo como trabajador afectado en donde lo realizo. ¿Qué tengo que hacer como empleador? Me llegó una denuncia y inmediatamente tengo que tomar medidas de resguardo. Medidas de resguardo nosotros podemos encontrar, a modo de ejemplificación en la legislación, los propios estatutos administrativos, ya sea para funcionarios municipales y para funcionarios de la administración central y descentralizada del Estado, en donde dentro de estas medidas de resguardo perfectamente a una persona que se le está llevando un procedimiento por acoso laboral, se le puede cambiar de unidad, se le puede enviar a su casa con coste de remuneración mientras dure el sumario administrativo. Estas son algunas de las posibilidades que existe de medida de resguardo en esas normativas administrativas para los funcionarios. Podrían ser otras más, sí, podrían ser otras más, no hay inconveniente. Siempre recordando que no se vulneren los derechos fundamentales de ninguno de los trabajadores, es decir, ni del que denunció, ni del investigado. Esta investigación interna, ¿quién la puede llevar? La puede llevar la inspección del trabajo o la puede llevar la empresa.
Si la lleva la empresa, debe ser escrita, debe ser reservada y debe existir lo que es la bilateralidad. Es decir, que la otra persona en la que se está investigando se ha oído, que pueda plantear todos sus puntos, todas sus defensas, presentar los medios de prueba, incluso podría hasta asesorarse. Esto, una vez que se tiene terminado, se llega a la conclusión, esta conclusión debe ser remitida a la inspección del trabajo. Ahora, ¿qué sucede cuando yo la envío a la inspección del trabajo? Y aquí vamos a tener un inconveniente no menor. La inspección del trabajo va a tener un plazo de 30 días para pronunciarse. Para pronunciarse si esto está bien, esto está mal. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que creo yo? ¿Qué es lo que, y no solamente yo, o sea, esto se lo escuchamos a profesores en cursos de actualización y un montón de colegas. En 30 días la inspección del trabajo ni siquiera lo va a alcanzar a ver. No va a dar abasto. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La investigación se tiene aprobada. Es decir, si yo determino que ese trabajador efectivamente fue un acosador sexual, la investigación finalmente me autoriza y me da la posibilidad, en este caso no es que la investigación, el Código del Trabajo en el artículo 160 establece la forma de ponerle término al contrato y en este caso es terminar la relación laboral con este trabajador o trabajadora. Eso es lo que se debería realizar. Ahora, ¿quién va a tener la última palabra en esto? Porque hicimos un procedimiento, está el protocolo, se escuchó la otra parte, presentaron sus medios probatorios y llegó a la conclusión de que esta conclusión efectivamente se realizó el acoso, lo despido, le pongo término a su contrato de trabajo, envío la conclusión a la dirección del trabajo, pasaron los 30 días, no me dijeron nada, o dentro de los 30 días me contestaron y me dijeron, está bien, perfecto. Bueno, después de eso nos queda la última patita, el tribunal laboral. Generalmente el tribunal laboral es el que va a tener la última palabra a este respecto. Cuando el acosador, el que trata de hacer una cosa laboral, especialmente se da en las pymes, es el gerente general, cuando esa misma persona toma del brazo a una mujer y la persona puede considerarla que eso es violencia, y si aún a los extremos, que es lo que nos toca a nosotros a veces como administradores, trabajamos con gente que da boletas de honorario y son terceros y se le empieza a hacer el acoso, por ejemplo, de no pagarle las boletas. ¿Es acoso? ¿No es acoso? O empezar a darles trabajos que no les corresponden, siendo que tienen un contrato y cosas que se les van sumando. O sea, no sé, que sea un prevencionista de riesgo y que se le empieza a dar pegas de hito. Y eso es súper común para ahorrarse un sueldo, pero eso no les corresponde. Entonces, ¿eso cae dentro de acoso laboral? Ya, vamos, perfecto, vamos por parte. Respecto de la situación del boleto de honorario. El boleto de honorario no es relación laboral. Por lo tanto, si estamos en una situación de vulneración de derechos fundamentales, ¿qué es lo que habría que hacer? En primer lugar, en el tribunal hay que solicitar que declare una relación laboral. Y por lo tanto, ahí hay que ver si es que procede o no la existencia de una declaración de relación laboral. Esto es lo que se denomina el falso autónomo. ¿Qué quiere decir? Aquella persona que tiene un contrato de honorarios, pero que en la práctica cumple horario, tiene jefatura, tiene correo electrónico de la empresa, corporativo, le entregan un informe, le viven solicitando cosas, pero es contrato honorario. O sea, en realidad es que estamos en un contrato de trabajo. Eso es lo que se llama un falso autónomo y por lo tanto, ante esa situación existen todos los indicios, los indicios de laboralidad y por lo tanto desde ese punto de vista se puede solicitar la declaración de relación laboral en el tribunal laboral y además solicitar que declare alguna vulneración de derechos fundamentales. Eso Paulo, pero ese administrador no va a poder acogerse a esta ley a fin de protegerse porque la relación regular que hay entre los administradores y los edificios y los comités es una relación de prestación de servicios. Sí, es así. De hecho, varias administraciones no están solamente en relación con un comité, están con varios comités al mismo tiempo. Entonces la dependencia exclusiva no está y ahí ya se cae. La ley considera que es una relación de prestación de servicio la del administrador hacia la comunidad.
Y es tanto así que la causal de salida del administrador se encuentra en la misma ley de copropiedad en el artículo 18, inciso final. Cuando hay administradores que se hacen un contrato laboral, ahí amarran a la comunidad, y es una mala práctica porque lamentablemente ellos estarían obligados a cumplir horarios y a cumplir con lo que dice un contrato de trabajo. Ya no podrían tener esta suerte de administrar 4 o 5 condominios a la vez. Es por eso que el legislador lo dejó como una asesoría laboral para darle esa libertad. Bueno, y lo último que tiene que ver con esta nueva figura que se crea, que es la violencia de terceros. La violencia de terceros son aquellos hechos de acoso laboral y de acoso sexual, así como también de violencia propiamente tal, que los trabajadores reciban por parte de terceras personas ajenas a la relación laboral. ¿Quiénes entrarían en esta situación? A modo de ejemplificar, el comprador del negocio, los proveedores, las visitas en los condominios, alguien que venga y que, no sé, de empresas externas, alguien que venga a revisar la luz, el agua, el gas, el cable, el internet. En estas situaciones nosotros vamos a entrar en violencia de terceros, a eso nos referimos. Y por lo tanto, ante esta situación, el empleador también tiene que darle una protección al trabajador. Es decir, es la nueva figura que se crea. Entonces, ¿qué era lo común, lamentablemente, que existía? Trabajadora cajera, trabajadora vendedora, era acosada por algún cliente constantemente. Iba, la molestaba, le decía alguna cosa, le tomaba la mano. Estas situaciones hoy en día ya se encuentran sancionadas. ¿Pero quién se tiene que hacer cargo de esto? El empleador. El empleador es el que tiene que hacer cargo de este tipo de cosas. Pero si es el empleador el mismo que genera esta situación de acoso, el protocolo no va a tener mayor efectividad y en este caso inspección del trabajo. Recordemos que el trabajador que está siendo vulnerado en sus derechos, él tiene la libre elección. Él tiene la libre elección de hacer la denuncia ante su empleador en la inspección del trabajo o irse directamente al tribunal laboral. Entonces, en esa situación, cuando estamos ante el jefe máximo, el jefe final, por decirlo de alguna manera, claro, no, yo voy afuera, no me quedo dentro. No. Y tengo la siguiente duda, de esto también, de qué se puede considerar violencia, porque, por ejemplo, el caso que te daba, de un superior que toma del brazo a una persona, eso es violencia, y si hay forcejeo, no hay forcejeo, hasta qué grado, claro, si hay zamarreo. Ahí va a depender, ahí va a ser caso a caso. Caso a caso se va a determinar si es que efectivamente es violencia o no. O sea, es necesario ver, no, porque ante esta situación no existe una tabla, no tenemos una tabla en donde decimos, perfecto, la zamarreó, ¿cuántos dedos? O le apretó el brazo, ¿cuántos dedos dejó marcado? ¿1, 2, 3, 4? ¿O los 5? No, lamentablemente, no, en esta situación no tenemos como una escalada, una forma de poderlo determinar, sino simplemente se va a ver en el caso. Recordando una causa que nos tocó ver juntos con respecto a una pelea que tenía una mayordomo de un condominio con una señora que era miembro del comité de administración y que después renunció. ¿Esta tipificación cae dentro del tercero? Sí, podría ser violencia de tercero perfectamente. Porque el trabajador no tiene una relación directa con la administración. Perdón, con el comité. Con el comité no tiene una relación directa, no tiene ninguna relación con el comité. La relación la tiene con la administración. Así es. Por lo tanto, efectivamente, nosotros estamos aquí hay un ejemplo de violencia de tercero. Y aprovechando que tocamos el tema, y enseguida te doy la palabra, Domingo, que es súper importante que ustedes como administradores, en ese sentido, ustedes le rayen un poco, dentro de lo que se puede, y con buenas palabras, la cancha a los miembros del comité de administración, que muchas veces entran como caballitos locos, desbocados, y se meten en el trabajo que es netamente de la administración, y uno de ellos es la relación con los trabajadores. Entonces, cuando tenemos miembros del comité de administración que dan órdenes, que las dan mal, y que no saben tratar a los trabajadores, quienes se meten en problemas después, a fin de cuentas, es el administrador y además es el responsable de dar la cara después
en todos estos comparendos y eventualmente en las demandas por vulneración a los derechos esenciales. Por eso, en ese caso, ojalá ese tipo de demandas vengan solidariamente con el comité de administración. Las demandas son personales. O aquí responde cómo separas comunidad de administrador, porque puede ser que sea condenada la comunidad a pagar la multa, pero el que aparece en los papeles, en la demanda y entonces el administrador. Entonces, si después quiere ver a alguien tu historial o quiere ir a ver el administrador si ha tenido alguna causa judicial, va a aparecer con un montón de cosas que no tiene Ni a explicarte. en este entierro. O sea que- ¿Pudiera ser? Sí, perfectamente. Por eso es súper importante regularizar y hacer bien los protocolos para poder colocarse todos los chalecos antibalas posibles ante este tipo de situaciones que son cotidianas. Exactamente. ¿Ya? Si es un protocolo, uno dice, no, he escuchado por ahí algunos que dicen, no, oye, hay que hacer un protocolo, no, hay que hacer el protocolo nomás. Pero cuidado al momento de hacer el protocolo, porque si el protocolo queda mal, y queda mal en el sentido de que además crea una vulneración respecto a ese trabajador que está siendo supuestamente vulnerado, ya va a tener otro error más grave, y ni hablar si vulnera al otro trabajador que está siendo investigado. Entonces hay que tener mucho cuidado al realizar esto. Bueno, ahí vamos a estar a la guaita con don Pablo para los condominios que, requieran de charlas para sus trabajadores, o charlas en realidad para la gente del comité de administración en estos temas, y un poco también rayarles la cancha en el sentido con ley en mano de cuáles son las facultades del comité y que ahora más que nunca deben ellos abocarse a lo que es la administración tras bambalinas y no meterse con el personal porque les puede salir muy caro, y en segundo lugar para poder asesorarlos con el tema de los protocolos y todo lo que tenga que ver con este tinglado que hay que tener listo cuando esta ley entre en vigor. Hay una cosa que me preocupa mucho, el peso de la prueba. Cuando alguien denuncia, me imagino que es de la persona que está denunciando. ¿Cómo establezco yo qué pruebas tiene que llevar? Porque la mayoría de estos atropellos, especialmente los que cometen los vecinos contra los empleados, son persona a persona, no hay testigos, y son verbales. Cuando nosotros revisamos el procedimiento laboral en materia de tutela de derechos fundamentales, ¿a qué es lo que se refiere? Se refiere a los indicios. ¿Qué es lo que sucede cuando se tramitó esta ley? Que desde mi punto de vista esto sí está muy bien. ¿Quién es el que siempre tiene la ventaja en los juicios laborales? Siempre es el empleador. ¿Por qué? Porque el empleador siempre va a tener toda la prueba, el resto de los trabajadores va a seguir trabajando para él. Es muy difícil que el resto de los compañeros de trabajo quieran ir a declarar a favor de otro, porque no quieren tener problemas en el trabajo. Y existe esto lo que se llama el indicio. El indicio es la sospecha de algo. Por lo tanto, muchas veces el tribunal que dice, oiga, usted me tiene que probar el indicio, y por lo tanto el empleador tendrá que desvirtuar aquello. Pero en el caso de la investigación tendría que haber una certeza. No es algo tan simple de llegar y no, esto es... no, o sea, tienen que haber testigos, tienen que haber declaraciones. Y si en virtud de eso no se llega a ninguna, como les dijera, conclusión, en donde yo pueda decir, mire, ¿sabe qué? Yo creo que aquí no hay nada. Bueno, en ese sentido, a lo imposible nadie está obligado. Eso también hay que tenerlo presente. O sea, no porque llegue una denuncia que tenga que investigar dentro de esta resolución, de esta que tengo que investigar, no significa que necesariamente tengo que, por el hecho de que existe una denuncia, llegar a una conclusión. No estamos en presencia de una obligatoriedad en referencia al 493 del Código del Trabajo, en donde nos dice que si existen antecedentes suficientes y que estos antecedentes son un indicio
que ha existido respecto con la vulneración de derechos fundamentales, no, esa norma no procede con nosotros. Por lo tanto, ahí vamos a tener que estar simplemente a la persona que hace la investigación y si se convence o no. Es así de simple. Pablo, Disculpa, ¿ese convencimiento es para la persona que lleva el procedimiento al interior de la empresa en una primera instancia y posteriormente en tribunales? Sí, pero en tribunal es todo de nuevo. Claro. O sea, que se haya realizado una investigación, una buena investigación, con un buen protocolo, ¿ayuda? Sí, te ayuda. Te ayuda bastante. Es como lo que sucede con los sumarios administrativos. En los sumarios administrativos muchas veces, ¿qué pasa? Se hace una denuncia por acoso laboral o acoso sexual, resulta que dentro del sumario administrativo, ¿qué se llegó? A nada. Se llegó a nada. Pero resulta que en el tribunal se condenó por vulneración de derechos fundamentales a esa entidad fiscal, a esa municipalidad, porque aparecieron otros antecedentes. El juez tiene otras herramientas. Esto que yo les decía del artículo 493 del Código del Trabajo. El juez tiene esa herramienta para poderlo hacer. Y esa herramienta es solamente para el juez, no es para el resto de las personas. Cuando tú quieres justificar el despido de un conserje porque está durmiendo, y positivamente tú sabes que está durmiendo, y tú dices, perdón, tengo el registro de las cámaras. Entonces va a venir esa persona y se va a acoger a esta ley que dice, oiga, pero esta cámara está vulnerando mi privacidad. No, ahí en ese sentido, la Dirección del Trabajo ha tenido varios dictámenes referentes a esta materia y señala que dentro de los requisitos para que puedan ser válidos este tipo de grabaciones en los lugares de trabajo, estas grabaciones tienen que estar en determinados lugares, no pueden estar, por ejemplo, entre los camarines, tiene que existir esta comunicación a la Inspección del Trabajo señalando este procedimiento, que yo voy a tener unas determinadas cámaras que van a estar en determinado lugar, o sea, existe ese conocimiento. Por lo tanto, mi pregunta es, no se aplicaría. ¿Qué pasa cuando se quiere invocar los registros? Sin ningún inconveniente se pueden hacer. ¿Se van a poder invocar? Sí, por supuesto, si es parte del lugar de trabajo. Es una Entonces, prueba válida. De esta manera, es la forma en que yo le voy a poder demostrar al tribunal de que efectivamente el hecho de quedarse dormido fue efectivamente grave, porque se quedó dormido y en ese rato se metieron y se robaron 2 bicicletas. Cosa de que si hubiese estado despierto, eso no hubiese sucedido. Entonces, teniendo... Yo estaba pensando un poco en la pregunta respecto de la carga de la prueba. Yo puedo tomar los registros de las cámaras y decir, mira, aquí efectivamente se ve que se produce una discusión entre, estoy pensando, un residente y un funcionario, esta discusión a escala, y se produce este hecho de violencia. Sí, perfectamente. En ese caso, el registro es válido. Sí, por supuesto. Por supuesto, si cumple los requisitos, no habría ningún inconveniente. Ahora, si alguien... si se hace en un lugar público, cualquier persona puede grabar, no hay ningún inconveniente en aquello. No existe una vulneración a la privacidad, es distinto, no sé, por ejemplo, sucedió en la casa de alguien y existe un video que se filtró simplemente, pero nadie lo aportaba y sería un poco más complicado. El empleado muchas veces dice, ya, ¿sabes qué? Mira, voy a empezar a encontrarle todas las fallas hasta que junte los elementos que me permitan decirle que se va. Entonces, claro, y va a buscar inteligentemente, porque estamos claros también que un despido mal hecho es una maldición para el empleador. O sea, despedirte a una persona de manera injustificada te puede costar carísimo. Sí, pero claro. sí las empresas pueden encontrar de alguna manera también la forma de liberarse de este viejo que el que me alborota el gallinero. Vamos, con todo nomás, don Pablo. Uno siempre puede despedir a un trabajador. Eso está claro. Eso está súper claro. El empleador verá la forma en que lo despide, cuál es la causal que ocupa, necesidades de la empresa, alguna del 160, no lo sé. Pero toma la decisión, pero en algunos casos no puede tomar la consecuencia. No puede elegir la consecuencia. Puede elegir de qué forma lo despide, pero la consecuencia
no la va a poder elegir. Eso finalmente la va a determinar el tribunal. Entonces, Pero al momento de despedir a alguien, bueno, hay que ser bien asesorado. Hay que ser bien asesorado y que la carta no la haga el contador. Eso. Ni el tribunal. Sí. Y el mayor Marisolcita, te amamos, pero lo que quiere decir Pablo no es que tú no sepas, por si, Marisol. Gracias. Justamente estaba pensando en eso. Yo soy contadora, perdón. Pero, Pablo, El otro día me Pablo, tocó. acabáis de meterte un disparo en el pie. Sí, lo siento, Estaba pero por lo pensando en menos contratarlo, no lo voy a contratar. la realidad me señala otra cosa. De hecho, hace un par de días atrás hubo una carta de despido, necesidad de la empresa. 160, señala la norma legal, artículo 161, impecable, ningún problema. Sigo leyendo hacia abajo, que decía la carta de despido se le pone término por no cumplimiento de la meta. Por no haber vendido. ahí lo mató. Ahí lo amarró. Ahí lo La mató. discriminación está clara. La discriminación está clara. Entonces, Oye, disculpa, mira que puedo hacer. cuidado con esto, tampoco no quiero generalizar. Sí. Hay gente que ni siquiera ha pasado por una escuela de Derecho, ni siquiera ha pasado por una escuela de contador, ni siquiera ha pasado por una escuela de auditor ni de recursos humanos, y lo tiene clarísimo y lo sabe hacer súper bien. Lo sabe y lo puede hacer súper bien, pero de repente vienen estos errores y un despido en donde teníais que pagar un 30% respecto del recargo legal sobre la indemnización por año de servicio, y en el peor de los casos, dependiendo el juez, del criterio del juez, si te devuelve o no el seguro de cesantía, terminaste, además de eso, poniéndote 6 remuneraciones. 6 remuneraciones extra. Y el juez fue poco generoso, porque puede ir de 6 hasta 11. A veces, incluso nosotros podemos llegar a dudar en la tipificación de la causal, que puede que a lo mejor se encuadre dentro de faltas graves al contrato, pero sí también se podría encuadrar en otra del 160. Pero no caer a lo mejor en el facilismo del 167, porque si lo aplican mal, grave. Además siento que de vuelta se te puede venir algo peor. Entonces, claro, porque estamos una causal del 160 mal invocada, estamos hablando de un recargo legal sobre de la indemnización por año de servicio del 80%. Claro. Y ahí además perfectamente podría proceder el daño moral. No sé, el imputé que robó y en realidad no robó. Claro. El daño moral se lo van a dar. Les quiero preguntar por un problema que estoy pasando yo hoy en día. Yo boleteo a una empresa y me tuve que operar de urgencia, y esta empresa me acorraló y me obligó a trabajar estando con licencia. Además me van a descontar el sueldo de mis honorarios de la persona que van a tener que contratar durante esos 13 días. Como comentaba Eduardo fue mi compañero en mi trabajo, Eduardo Castillo. El gerente fue el que me zamarrió el brazo en 2 oportunidades, obligándome que tenía que trabajar para su cliente. Entonces, ¿qué es lo que me recomiendan? Estás a honorario, ¿cierto? Claro, pero sí, yo he estado desde el comienzo en esta conversatoria y sí tengo órdenes de varias personas de la empresa, además del gerente general. Cumplo horarios, tengo correo institucional, tengo órdenes todos los días de más de 3 personas, y hago labores que no estaban estipuladas tampoco en la asesoría. Y no. Bueno. ¿Y de casualidad habrá un contrato de prestación de servicios? No hay contrato de prestación de servicios. Perfecto. Están metidos hasta las majas. O sea, por lo menos las presunciones y la previa que podemos hacer, sí, tiene un buen pronóstico tu caso. Si quieres lo podemos ver en la semana y ahí te decimos qué se podría hacer. ¿Te parece? O sea, que está más que claro que la subordinación y dependencia se manifiesta. Sí.
Sí, pero Sí. fíjate que a veces los tribunales piden igual un estándar alto para determinar Claro. eso. No es, porque mira, lo que pasa es que también el derecho va evolucionando. Entonces, en un comienzo, yo te digo, hace 10, 15 años atrás, era mucho más fácil probar dependencia y subordinación de lo que es ahora. Porque te piden un estándar de la prueba un poco más alto. ¿Ya? Entonces, Pero en mi caso bueno, todavía estoy trabajando y voy a trabajar hasta fines de julio y estoy Julio. haciendo cada 4 días backup del correo institucional, donde tengo todos los correos de las órdenes guardados. eso es importante. ¿Te hacen firmar libros? No me hacen firmar libros. Ya. Pero llegas a un lugar, tienes un lugar de trabajo, ¿cierto? Así es, sí, tengo una oficina. Fotos, videos, Sácate fotos, Ya. claro. Si tienes credencial, que te tomen fotos de otra persona. Un También lugar de tengo trabajo. credencial. Perfecto, guárdala, no la entregues. sí. Y si te la quitan, aprovecha de sacarte fotos con la credencial puesta en tu lugar de trabajo. Hay un Ya, informe, perfecto. Oye, qué interesante, ¿eh? Sí, súper- De esa Lo que manera, están diciendo son detalles que de repente a uno se dan. O sea, yo estoy pensando también en cosas que vivimos como administradores cuando nosotros subcontratamos empresas. Y hay cosas que no podemos hacer. O sea, no se pueden obligar, dado este mismo ejemplo a lo que está apuntando un poco Cecilia. Bueno, de esta forma queremos agradecer a don Pablo Paso por sus consejos, por explicarnos tan bien cómo se podrá aplicar y en qué debemos tener cuidado en la aplicación de la ley Karim posteriormente a partir de agosto de este año. Queremos agradecerte, Paulito, muchas gracias. Te vamos a volver a invitar una vez que haya que a lo mejor afinar algunos puntos relacionados con el protocolo o para que nos vayan contando nuestros queridos administradores cómo lo están haciendo en sus comunidades. bueno, agradecerles la invitación, un gusto estar con ustedes, así que cualquier duda, cualquier requerimiento que necesiten, estoy disponible para poderlos ayudar en todo lo que se pueda. Gracias Víctor, y gracias a todos ustedes. Sí, Gracias. bueno, ahí van a ir en la explicación de este video el correo de don Pablo, que además es especialista en derechos fundamentales de los trabajadores. De esta manera vamos a dar un cierre a este capítulo y los queremos invitar para la próxima a todos los copropietarios, miembros de comité de administración y vecinos que sientan que quieren aprender de copropiedad. Y recuerden que un vecino informado sabe ejercer sus derechos. ¡Hasta pronto!